Nos saluda la periodista Rocío Galván. Esto es Diálogos desde la Frontera, un programa que se edita y produce desde las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de Tijuana, Baja California. Como siempre, nos da muchísimo gusto saludarlo y, bueno, presentar un tema que es muy interesante, que tiene que ver con una mujer con la cual vamos a conversar en breve y que a lo largo de muchos días, muchas semanas, ha recorrido municipio por municipio toda la frontera de México con Estados Unidos. En breve les digo de qué se trata. Está con nosotros la doctora Guadalupe Correa Cabrera. Ella es doctora en Ciencias Políticas por The New School for Social Research de Nueva York, Nueva York. Ella es profesora en la Escuela Schar de Política y Gobierno de la Universidad George Mason en Estados Unidos. Es autora de muchos libros, entre algunos Los Zetas Inc. de 2017 y Democracia en dos Méxicos de 2013. Sus áreas de especialización son las relaciones México-Estados Unidos, el crimen organizado, la inmigración-migración, la seguridad fronteriza, los movimientos sociales y la trata de personas. Nos da mucho gusto recibirla en Diálogos desde la Frontera. Doctora, bienvenida. Y bueno, está aquí en Tijuana como parte de una reunión de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Usted está como participando y como también como observadora de esta reunión. Sí, muy interesante y un evento que realmente ha valido la pena por todo lo que ha significado y todos estos paneles simultáneos. Estoy muy contenta de estar en el Colegio de la Frontera Norte, que es la institución más importante de estudios fronterizos en la frontera México-Estados Unidos y de los dos lados, lo puedo decir con muchísima seguridad. Doctora, pues usted ha escrito varios libros sobre seguridad, se ha metido a las entrañas de los Zetas. Antes de entrar en esta conversación nos comentaba que va a ser una segunda parte y está preparando el estreno de un libro muy interesante, decía yo, sobre un recorrido, ahora sí que palmo a palmo, de la frontera México-Estados Unidos. ¿Por qué no nos platica de esto? Claro que sí, este libro es un libro muy especial que ha durado 10 años haciéndose. Es un libro coautorado con un periodista, Sergio Chapa. Yo vivía en Brownsville y él era director de la parte interactiva de un canal de televisión en la ciudad de Harlingen, en el estado de Texas, en el sur de Texas, y decidimos en 2013 hacer un recorrido por toda la frontera en dos segmentos, uno en el verano y otro en diciembre de ese mismo año, y recorrimos primero todos los municipios y todos los condados porque hicimos todos los cruces que se podían hacer caminando, pero en ese momento era un momento muy complicado y algunos nos faltaron por cuestiones de seguridad. No cruzamos al otro lado. 2013 todavía era un momento muy complejo en el contexto de la llamada guerra contra las drogas. Y después, en diciembre, volamos hacia El Paso y de ahí pues terminamos el recorrido. Después estuvimos yendo y viniendo, por ejemplo, veníamos a Tijuana o a Ciudad Juárez o a alguna parte de la frontera de Coahuila con Texas y pues explorábamos, tomábamos fotografías. Es un libro de fotografías que tiene alrededor de unas 300 fotografías de muchas cosas de lo que significa la frontera. Y bueno, hicimos 2 viajes de toda la frontera México-Estados Unidos en el año 2019 y en el año 2021. Y este libro tiene como título Frontera, en español, A Journey Across the U.S.-Mexico Borders. Está escrito en inglés, va a ser publicado por la editorial Texas Christian University Press y sale el 9 de enero de este año. Todos los municipios fronterizos, nunca se ha escrito un libro, porque siempre nosotros obviamente revisamos lo que se había escrito, se escribe sobre la frontera, ya sea la parte estadounidense, la parte mexicana, pero esto es realmente una radiografía de todo lo que es la frontera México-Estados Unidos, más allá de las ideas que se quieren en la narrativa, ¿no?, que Estados Unidos siempre empuja, con el caso de que la frontera se trata de inseguridad, violencia, narcotráfico, inmigración indocumentada. Nosotros vamos más allá para poder describir lo que sucede en las comunidades, saber la cultura, la música,
pues las personas importantes que han salido de ahí, las películas, todo lo que se refiere a la frontera, que va mucho más allá del tema de seguridad y del tema de lo que les interesa a los estadounidenses como una cuestión de seguridad nacional. Y son comunidades sumamente interesantes porque se adaptan a una realidad que es totalmente distinta a la del resto del país y bueno, además también totalmente distinta a la frontera sur. De hecho, nosotros retomamos la idea de un amigo nuestro que escribió el prólogo de ese libro, Alan Bersin, que fue el zar de la frontera, claro, con Bill Clinton y con Barack Obama. Lo conocemos. Él escribe un par de artículos con esta idea del tercer país. Y bueno, con la amistad que tengo con él, a mí me parece muy interesante porque veo que la frontera es como un tercer país. Es una región que se explica por sí misma, que tiene dinámicas muy diferentes y que esta interrelación, esta interdependencia que tienen las ciudades fronterizas de un lado con el otro lado es único. Este lenguaje, ¿no? Esta cosa de hablar en español y en inglés muchas veces, el Spanglish, la comida, que es muy de las regiones, y además hablamos de un tercer país, pero hablamos también de múltiples fronteras y eso también lo reconocemos. La frontera no se puede entender como un ente pues homogéneo, sino más bien hay muchas fronteras, porque lo que vemos, por ejemplo, en la frontera de Tamaulipas con Texas, o por ejemplo en la parte de Brownsville, en Matamoros, no se parece absolutamente nada a lo que tenemos aquí en la parte de San Diego y Tijuana. O sea, realmente hablamos de muchas fronteras y no es de voy a la frontera, no voy a Tijuana o voy a San Diego. Bueno, y San Diego pues no está cerca, ¿no? Hay hay más espacio que divide a estas ciudades, pero por ejemplo, de donde yo vivía en Brownsville, muy cerca de Matamoros. Yo en 10 minutos saliendo de mi casa cruzaba el puente y estaba en Matamoros, lo cercano que eran las ciudades hermanas, ¿no? Entonces, sí, todo eso, hablamos de nuestras experiencias, tenemos una experiencia muy bonita para viajar por todo eso, ¿no? Y eso ha definido nuestras carreras, la carrera de mi coautor y el mío, eso ha definido mi investigación, los temas que he investigado, delincuencia organizada, narcotráfico, me he enfocado en la parte difícil, en la parte violenta, en la parte de flujos ilícitos, pero en ese trayecto, en ese viaje, también he conocido muchísimas cosas, la gente de la frontera, la hermandad, la solidaridad, y es una región que amo y que se refleja ahí, ¿no? Que amamos, que mi gran amigo, que es casi como mi hermano, y yo pudimos plasmar. Exactamente. Guadalupe, le vamos a pedir unos segundos porque vamos a hacer un corte y retomamos esta conversación. Bueno, yo quiero aprovechar la presencia de la doctora Correa y hay muchos temas con los que podemos platicar,
Pero bueno, en este evento que se llevó a cabo dentro de las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte, ella también es parte de quienes van o presentan conferencias magistrales, y el tema con el que participa la doctora Correa me parece muy interesante porque son las elecciones en Estados Unidos. La perspectiva que tiene ella con su especialidad, doctora en ciencias políticas, y bueno, la pregunta que siempre nos hacemos, ¿acaso pasará algo diferente? Sí, ¿verdad? Se viven muchos factores, las guerras, porque son dos guerras. Exactamente. Ese factor tan solo altera todo el escenario, y un presidente Biden que va muy debilitado a Medio Oriente, habla con Netanyahu, se desdice una cosa, regresa, y un Trump que está como agazapado, pero está ganando. No sé, esto cómo afecta a los círculos de población de mexicanos, y cuál es el análisis que nos puede regalar en este segmento. Me gustaría platicar 3 horas con usted, pero... Claro, y es un tema muy, muy amplio, ¿no? Porque además de todo, México va a tener elecciones en 2024 y Estados Unidos también. Tenemos a los mexicanos en el extranjero, que también son una fuerza interesante, movilizada si se puede, pero creo que hay la conciencia de que es importante que los mexicanos que pueden votar que pueden votar desde los Estados Unidos, es algo que, pues, esta participación es interesante. Pero claro, en Estados Unidos se están viviendo momentos muy interesantes, y es interesante también ver cómo se ha utilizado esta narrativa para vincularlo a la frontera y a México. ¿Por qué? Porque este año, después del Estado de la Unión, que es el informe que da el presidente, el Ejecutivo, al Congreso de los Estados Unidos, después de unas elecciones que no le resultaron tan malas al Partido Demócrata, surge como un consenso, un nado sincronizado con relación a esta idea de la guerra contra el fentanilo, de que se ha gastado demasiado en la guerra en Ucrania y no se han atendido los problemas de los Estados Unidos. Y empieza esta narrativa que ya se había venido construyendo y que no es nueva, con relación a esta idea de declarar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales, enfocar la atención en la frontera, e inclusive propuestas legislativas por parte, obviamente, de representantes republicanos, de declarar una guerra contra los carteles, es decir, enviar tropas, enviar al ejército estadounidense sin permiso a México para acabar con los carteles que están ocasionando una crisis del fentanilo. Hay un problema fundamental en los Estados Unidos, esta adicción a las drogas, que se ha traducido en un número muy importante de muertes por sobredosis de droga. En los últimos 2 años, más de 100,000 personas se han registrado como muertes por esto. Entonces esto se ha volcado a ser la narrativa del Partido Republicano, con un enfoque en la frontera. Y ahora, con esta nueva guerra en Medio Oriente, vuelve y se junta todo esto, ¿no? Tenemos el tema de construir el muro por parte de Trump en el 2016, se ha venido, pues, obviamente extendiendo. Siempre esto ha sido desde 1994 en particular, ¿no? Cuando surge el tras de la frontera, cuando el Partido Republicano lo utiliza, y luego el Partido Demócrata con Bill Clinton. La Operación Guardián. Exactamente, la operación Hold the Line, la operación Gatekeeper, la operación Guardián, exacto, la operación Gatekeeper, aquí la operación Hold the Line, y que causó un desvío de flujos hacia las partes más peligrosas, hacia, por ejemplo, el desierto de Arizona, pero siempre ha sido un tema que mueve votos, un tema electorero. Ahora bien, nos estamos enfocando de nuevo en la frontera, y ahora con esta guerra contra el fentanilo, guerra contra los carteles, y ahora es interesante cómo la narrativa empieza otra vez a cambiar, y empiezan a vincular a Hamás con la posibilidad de que se relacione con los carteles mexicanos, ¿no? Entonces, relacionar este enemigo que viene del sur, de sus 3 enemigos, ¿no? El migrante indocumentado que les va a quitar trabajos, el narcotraficante y ahora el terrorista. Entonces, muy probablemente la campaña del 2024 vaya a girar sobre esos temas. Obviamente tenemos las guerras y lo que les interesa a Estados Unidos, pero el Partido Republicano lo lleva como una segunda dimensión a la frontera México-Estados Unidos. Entonces, pues tenemos la cuestión de política exterior en un momento fundamental, y no sabemos quién va a ganar. ¿Por qué? Porque
los republicanos, antes de esta guerra en Medio Oriente, pues ya la tenían prácticamente ganada. Entonces no sabemos si lo que está haciendo Joe Biden va a ser contraproducente o va a ser positivo. Vamos a esperar. ¿Por qué? Porque cuando hay guerras las cosas cambian de una forma, un día para otro. De un día para otro, exactamente. Y esta estrategia de la que habla, doctora, de lo que están pensando, cómo van a provocar o qué van a hacer, la vemos muy claramente con lo que está pasando ahorita, ¿no? De la semana pasada y después del ataque, del presunto ataque de Hamas, lo que vimos y todo eso, a esta semana ya cambiaron muchos factores y muchas cosas. Y muchos otros países que están involucrados, porque no es una cuestión de dos, No. son bandos de países que se están involucrando y donde se están moviendo muchos factores. Es una cuestión geopolítica y en las elecciones. Los políticos estadounidenses lo van a aprovechar como lo aprovechan todos los políticos, ¿no? Desafortunadamente, la pérdida de vidas humanas, muchos de ellos inocentes, una guerra atroz por recursos naturales en una zona estratégica, además está siendo utilizada por los actores políticos. Pero de nuevo el tema de la frontera, porque ya lo vimos el día de hoy, un artículo del New York Times pone el foco, el centro de la atención en la frontera México-Estados Unidos, porque ya se escuchan a los principales políticos que aspiran a representar al Partido Republicano, a hacer estas vinculaciones de Hamas y quizás los carteles, y hay que reforzar la frontera porque estamos en guerra, entonces tenemos miedo de que alguien quiera venir a atacarnos, porque seguramente pues van a tener alguna razón para hacerlo. Y bueno, vienen las restricciones, las revisiones extremas, la tensión para quienes vivimos en esta parte y donde muchas personas cruzan necesariamente por trabajo, por estudio, y bueno, vienen todas estas condiciones que exacerban toda la condición del fronterizo, ¿no? Entonces sí, es muy complicado y aparte hay demasiada manipulación, demasiada información falsa, en fin, todo esto y lo que decimos en el marco de las elecciones de ambos países. Y la política del miedo, ¿no? Este miedo con el que se ha jugado una sociedad que ha jugado con el miedo para poder justificar guerras, porque ellos siempre declaran guerras, guerra contra el narcotráfico, guerra contra el terrorismo. Por eso yo digo, ¿no? Este miedo que se tiene, que pues alimenta al complejo militar fronterizo industrial, a la guerra, ¿no? A la industria de la guerra en un país belicista. En un país belicista y que además gana mucho dinero con cada guerra que se genera. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con el tercer segmento de hoy aquí en Diálogos desde la Frontera.
Bien, pues continuamos en esta conversación con la doctora Guadalupe Correa Cabrera. Doctora, quiero preguntarte en lo personal, ¿cómo es que te interesa el tema de seguridad? Yo sé que es parte de la vida de la frontera, ¿y no te dio temor luego de que hemos visto que Lidia Cacho, Anabel Hernández se fueron a vivir al extranjero? Tú te metiste ahora sí que en las entrañas de los Zetas y has seguido estudiando el actual de este grupo criminal, famoso por muchas cosas, ¿verdad? Características muy especiales, también cada grupo delincuencial, y dirán quienes nos siguen en este programa, comenzamos con el libro de la frontera, continuamos con el tema de las elecciones y ahora cerramos, pero bueno, este tema, el del narcotráfico y los grupos, es algo que siempre se está negociando en la relación México-Estados Unidos. Todo el tiempo se está negociando, es una prioridad para el gobierno de Estados Unidos, también para presionar y para imponer sus formas, ¿no? Que nunca han resultado buenas para México. Porque, y ahorita, en este momento, también me encuentro haciendo la investigación de campo para una segunda edición del libro de los Zetas Inc., que se va a llamar Los Zetas Inc., una nueva generación. Para entender que lo que hablo, cuando hablo de los Zetas, y yo lo dije muy claramente en el libro, no estoy estudiando un grupo, estoy estudiando un modelo. Es una idea, un modelo, una nueva forma de crimen organizado cuando este grupo, supuestamente, ahora los llamo redes, ahora estoy estudiando redes criminales más que organizaciones o corporaciones criminales, como fue el libro, la primera edición. Cómo se transforma por la militarización, por la incorporación de las Fuerzas Armadas en el contexto de Iniciativa Mérida, y ahora hablo de redes, de sistemas, porque no podemos hablar de organizaciones solamente. Entonces estoy haciendo la investigación de campo en 3 estados, en el estado de Sonora, en el estado de Zacatecas y en el estado de Guanajuato, para entender las nuevas dinámicas y cómo se vinculan, ya no necesariamente con, bueno, obviamente con todo el tema energético, pero ahora me estoy yendo a estas partes donde hay recursos importantes para la transición a las energías renovables. Hablo de tierras raras, de litio y de otro tipo de minerales, y también de agua, no nada más minerales, recursos para producir energía. Esto es muy importante y estoy haciendo esta investigación. ¿Por qué empecé con esta investigación? Porque yo vivía en Brownsville, en Texas, y del otro lado de la frontera, Tamaulipas estaba, y fue cuando empezó. Yo llegué en 2019, la guerra empieza, le llaman la guerra por Tamaulipas, empieza en 2010. Mi familia también fue víctima de extorsión en el estado de Michoacán, cuando llegaron los Zetas a Michoacán en el año 2006, y esto era personal, ¿no? Ese año donde yo llegué, el año 2009, llegaron balas de la parte de Tamaulipas y pegaron en el gimnasio de mi universidad. Y mis alumnos me decían todo el tiempo lo que les estaba sucediendo, que a veces a sus papás los habían secuestrado, que habían encontrado cuerpos. Era un momento muy complicado en donde yo estaba viviendo, y se escuchaban los balazos del otro lado, y cuando hubo un operativo para arrestar o para abatir a un narcotraficante del Cártel del Golfo, Tony Tormenta, Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén. Claro, muy famoso. Muy famoso, hermano de Osiel Cárdenas Guillén, ahora en una cárcel de máxima seguridad en los Estados Unidos, que ya casi sale. Yo escuchaba los balazos en mi casa, era como estamos tan cerca, ¿no? Entonces, en realidad fue personal. Fue algo que me interesó por lo que me tocó vivir, y pude tener la oportunidad de viajar por esa parte de la frontera donde había mucho problema, primero con una beca por la parte de Tamaulipas, y luego toda la ruta, que fue la ruta del noreste y la ruta del Golfo, ¿no? Donde tenían presencia sus grupos. Los Zetas ya no se mencionan, doctora. Normalmente ahora los grupos que se mencionan son el Cártel Jalisco, el Cártel de Sinaloa, los Chapitos. Exacto. Esta división entre los Chapitos y el Mayo Zambada. Exacto. Pero los Zetas se perdieron en el universo de los grupos de narcotraficantes. Pero lo que nos dices, lo que nos cuentas es muy interesante. Existe una nueva generación. Cártel Jalisco Nueva Generación, es una nueva generación, no podemos hablar, todos son Cártel Jalisco Nueva Generación, de hecho supuestamente en todas partes de la República, inclusive en Chiapas y ahora en Oaxaca, ¿no? Y se pelean por la plaza en todos estos lugares. ¿Quién es el Cártel Jalisco Nueva Generación y cómo lo entendemos? Por eso este libro, esta segunda edición se llama Los Zetas Inc.,
una nueva generación. Los Zetas trajeron un cambio al mundo criminal en México. Fue una transformación de la delincuencia organizada, yo creo que a nivel hemisférico, cuando trajeron este componente militar al crimen organizado. Esta formación, ¿no? Esa formación. Y entonces es un modelo, o sea, él no importa que ya no estén los Zetas, pero ese modelo se retomó, se perfeccionó. Se exportó. Exactamente, y además este modelo pues llamó a una reacción, o no llamó, pero el Estado mexicano, el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa decide declarar una guerra contra las drogas, militarizando la cuestión de seguridad pública y también como un problema de seguridad nacional, el tema del narcotráfico, y rompe con estas organizaciones, se forman células y hablamos de células, hablamos de sistemas, hablamos de redes de células que se adaptan y que es muy difícil parar y que requieren más respuesta militar. Y eso es lo que quiero explicar y lo quiero relacionar, obviamente, como la primera parte al tema energético. ¿Con qué te quedas? ¿Qué reflexión nos dejas después de todo este panorama que conoces también? ¿Qué es lo que dejas sobre la mesa y para reflexionar? Que la guerra contra las drogas no necesariamente tiene que ver con drogas, tiene que ver con recursos naturales, tiene que ver con redes de corrupción, tiene que ver con política estadounidense de drogas y geoestrategia, geopolítica, que es un tema que va mucho más allá de las drogas, que va mucho más allá de los carteles y de los narcotraficantes, que va mucho más allá de las series de Netflix. Es un tema complejo y es una guerra que nunca va a poder ser ganada y que cada vez nos va metiendo más y más, y que tiene mucho de su origen, de su racionalidad, lo tiene en el otro lado, en los Estados Unidos. ¿No es un tema peligroso para ti? Es un tema siempre pues riesgoso, obviamente. Pues uno trata de hacerlo lo más profesional, no hablar tanto de las personas, sino de los modelos. A nivel académico es un poco menos complicado que para los periodistas. En el caso de los periodistas son nombres, apellidos, cantidades, y se afectan cargamentos o se afectan negocios criminales, porque no solamente estamos hablando de drogas. En mi caso, yo retomo el trabajo de los periodistas y hablo más bien de modelos, ¿no? Tenemos otro tipo pero también sigue siendo bastante peligroso porque se tiene que hablar de ese tema en lugares donde pasan, y a mí me gusta hacer investigación de campo, no soy una académica que solamente está detrás del escritorio. O sea, sales a hacer lo que tú dices, el trabajo de periodista. Doctora, pues buena estancia, gracias por estar aquí en Diálogos desde la Frontera. Te esperamos pues en una segunda parte, ya cuando hayas terminado tu material en el libro 2 de los Zetas Inc., en la nueva generación. Ajá, una nueva generación. Una nueva generación. Y bueno, yo quiero agradecerle a usted su atención, que nos siga en Diálogos desde la Frontera. Lo invito a participar en las plataformas del Colegio de la Frontera Norte y agradecer al equipo que conforman Óscar Ochoa, Stephanie Gutiérrez y por supuesto Iván Solorio por su ayuda en la elaboración de este programa. Nos vemos en la próxima.